Bienvenidos a Trip Economic. El día de hoy evidenciaremos decisiones y cambios que han tomado las empresas frente a la crisis del COVID-19, en especial el sector turístico. El día de hoy contamos con dos economistas de la Universidad Externada de Colombia, quienes nos darán el contexto de la situación actual que vive el país, el gobierno y un poco del entorno internacional con respecto al COVID-19 y sus impactos en la economía. Bienvenidos. Como hemos visto, el COVID-19 no solo ha generado las ya conocidas problemáticas de salud, también el ámbito económico se ha visto resentido. El 2020 marcó una suspensión de actividades que ocasionaron que, según las previsiones del Banco Mundial, estas se reducirían un 5.2% en ese año, siendo incluso peor que la que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Debido a las relaciones de oferta y demanda, se previó que la actividad económica se contraería un 7%, los mercados emergentes un 2.5% y provocando que un 3.6% se encuentren en situación de pobreza extrema. Y bueno, cuéntanos, Ana, ¿cuáles países han sido los más afectados? Los países más afectados son los que más dependen del comercio internacional, turismo, exportaciones de productos básicos y financiamiento externo, además de las repercusiones en el capital humano debido a los servicios precarios de salud. La vicepresidenta del Grupo del Banco Mundial, Seila Pazar Baysoglu, afirmó que es posible que deje cicatrices y problemas difíciles de superar. Sin embargo, hay que atenderla de la mejor forma posible para evitar situaciones críticas de desempleo y aumento de la pobreza. Y para terminar esta introducción, estoy segura de que a nuestra audiencia le encantaría saber cuáles han sido los impactos en la economía mundial. Las consecuencias que se encuentran son las recesiones profundas que influyen en las inversiones del desempleo, en la caída del petróleo, además de la implementación de medidas políticas con el fin de mitigar los efectos y proteger a las poblaciones vulnerables y fortalecer la capacidad de los países de prevenir situaciones similares en el futuro, además de enfrentarse a ellas. De igual forma, el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud con el fin de que los efectos de salubridad no pongan en riesgo el crecimiento que se espera cuando se normalice la situación de la pandemia. Ok, ¿y cómo la pandemia ha afectado al país, en este caso a Colombia? Ante este nuevo entorno, el gobierno ha tomado medidas enfocadas al sostenimiento económico, tales como la devolución del IVA a los sectores más vulnerables del país, que sería el ingreso solidario, y suspender hasta diciembre el impuesto al consumo que pagaban los restaurantes y atender la salud pública. ¿Cómo ha funcionado desde distintas políticas estas medidas? Por una parte, el ingreso solidario consiste en que las familias de menores ingresos reciben por parte del gobierno la devolución del IVA. Esta medida ayudó en el 2020 a 1 millón de hogares, en el cual aumentaron el consumo de productos básicos, ya que las familias contaban con mayor renta disponible. Al presentarse un mayor consumo por parte de las familias, se esperaría que aumentara la demanda de dinero y por ende subiría la tasa de interés. Sin embargo, el Banco de la República tomó la decisión de bajar su tasa indicativa o representativa en 1,75%. Con esto, el Banco de la República espera que las empresas y las familias adquieran créditos que de esta forma aumenten el nivel de gasto y por parte de las organizaciones puedan invertir en procesos productivos y puedan demandar más empleo. Tras la baja de la tasa de interés, se evidenció una reducción en los flujos de capital y de esta manera la inversión extranjera, sin incluir la inversión en petróleo, en el segundo semestre del 2020 disminuyó en 69.9%. Al disminuir los flujos de capital, se presentaría una devaluación en el tipo de cambio y esto afectaría de forma positiva a las exportaciones. Ha exportado 11.848 millones de dólares, lo que significa un aumento de 11.1% frente al mismo periodo del 2020, ya que las exportaciones se vuelven más atractivas en el mercado. Por otro lado, las importaciones presentaron una baja del 17.5%. Tras este aumento en las exportaciones y una baja en las importaciones, se presentó una disminución en la balanza comercial, donde se redujo 653 millones de dólares. Para que tengamos más claro la situación y las consecuencias que han generado la pandemia, hoy tenemos el placer de contar con la CCO de la empresa Turismauro, la cual hace parte del sector turismo de Colombia. Por esta razón nos gustaría que nuestra analista Luisa nos hablara sobre el impacto de la pandemia en este sector. El sector del turismo ayuda en gran medida al crecimiento y desarrollo económico del país, pues es el actor principal de las distintas esferas de la dinámica mundial. Y según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en los últimos 10 años ese sector le ha aportado entre 3.5% y 3.8% al Producto Interno Bruto.
Sin embargo, con la llegada de la pandemia, los viajes pasaron a ser percibidos como el vehículo que propaga el virus de manera global, por lo que este sector ha sido uno de los más afectados como consecuencia de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno nacional para hacer frente a la grave crisis de salud. El cierre de aeropuertos, fronteras y atracciones turísticas son las principales medidas que afectan directamente a este sector del país, que genera gran cantidad de empleos directos, indirectos e inducidos. Como consecuencia de lo anterior, se genera un efecto negativo en la oferta y la demanda de este sector, que a su vez tiene un impacto negativo en la economía del país. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, OMT, entre enero y mayo del 2020, el número de turistas internacionales cayó un 56% respecto a 2019, 300 millones de pasajeros menos que en el último periodo. Ahora, desde su perspectiva, Laura, CCO de Turismauro, cuéntenos sobre su empresa. La empresa Turismauro es una agencia de viajes, operadora mayorista de planes turísticos terrestres que llevan todo incluido. La visión y propósito es contar con una infraestructura necesaria para suministrar viajes y transporte a nivel nacional con vehículos cómodos y confortables que reúnan las exigencias para el complemento de nuestros programas. La misión de Turismauro es ofrecer servicios de excelente calidad, los cuales generen altos beneficios a costos razonables, así como paquetes para el descanso y diversión que satisfacen a cabalidad las expectativas y necesidades de los clientes. Buena información para que nuestra audiencia entre en contexto y tenga una posibilidad de entrar en contacto con la organización. Ahora empecemos con las preguntas. ¿Qué medidas económicas ha tomado la empresa para sustentar en tiempos actuales? Las decisiones que se tomaron mediante la pandemia principalmente fue el cierre de las instalaciones y la pausa de las operaciones de los programas, se recortó el personal y se obtuvo bastantes pérdidas, ya que no se obtuvo operación durante varios meses. Terrible lo que nos comentas, aunque es razonable que hayan tenido que despedir a un número considerable de empleados para su sustento, ya que como comentábamos previamente, este sector se ha visto afectado por la disminución del tránsito de las personas, lo que a su vez ha generado que los ingresos no se den en la misma proporción que antes, razón por la cual muchas de estas se han visto en la obligación de cerrar sus puertas. Con esto, cuéntanos qué decisiones financieras ha tomado para el funcionamiento de sus instalaciones. Las decisiones financieras tomadas principalmente fueron usar los dineros que se tenían para el crecimiento de las instalaciones y de la empresa para mantener los empleados y seguir cumpliendo con los sueldos hasta que se pudiera iniciar nuevamente la operación. ¿Qué estrategia se implementó para el sector turismo para salir al flote y no verse tan afectados por la pandemia? ¿O por lo contrario, han tenido que recurrir a otro sector y formar alianzas estratégicas con otra organización? ¿O tuvieron que enfocar la empresa a otro nicho de mercado? La estrategia que se planteó en el sector turismo para iniciar nuevamente las operaciones fue el sello de bioseguridad Check-in, una resolución que salió aproximadamente en el mes de abril junto con el protocolo de bioseguridad. Las empresas que tuvieran este sello y cumplieran con los protocolos de bioseguridad podrían empezar a operar nuevamente. Interesante que una empresa innovadora tuviese que aplicar esa estrategia para no verse tan afectados en esta crisis, además de no formar alianzas ni enfocarse en otro nicho de mercado, ya que la innovación, la tecnología y la transformación digital es lo que las empresas buscan para afrontar este reto. Tras estas estrategias que ha tomado la organización Turismauro, ¿han recibido apoyos por parte del gobierno en cuanto a bajar impuestos, contribuciones hacia el sector y si han recibido alivios financieros? ¿Qué efectos han tenido estos frente a su empresa? Para el sector, el gobierno sí planteó algunos alivios financieros, pero obtener estos no se cumplieron como tal a cabalidad como el gobierno los planteó. Se postuló la empresa para estos alivios financieros, principalmente para lo que se trata de la nómina, pero el gobierno no cumplió con lo prometido. Varias empresas se quejaron ya que no hubo la contribución por parte del gobierno hacia el sector. Ok, wow. Con respecto a lo que nos mencionas, entiendo que la empresa Turismauro se postula al Fondo Nacional de Garantías, en el cual las MIPYMES y medianas empresas pueden adquirir créditos para el pago de la nómina de los trabajadores y el capital de trabajo, representando un alivio financiero a su empresa. Sin embargo, tal como lo mencionas, este proceso no se llevó a cabo a todas las empresas pertenecientes a este sector, ya que como su empresa no recibieron respuesta a la postulación. También nuestra empresa Turismauro pidió un crédito ofrecido por la Banca de Desarrollo Territorial Findinter, en la cual se esperaba dinamizar la empresa, pero este fue negado.
Esto claramente afecta para su sustento durante la pandemia. De esta forma, también se puede evidenciar que la empresa recibió apoyo por la política fiscal y monetaria, pero al final estos no fueron concedidos por parte del gobierno. ¿Y qué perspectiva post-COVID han surgido en la organización? Las perspectivas que tiene la empresa para después de la pandemia es cumplir al 100% con la operación de los viajes, ya que varios destinos turísticos aún por esto y por el tema del paro no han podido ser operados con normalidad. Entonces las perspectivas que tenemos para ya después es cumplir al 100% con la operación de todos los destinos turísticos. Muchas gracias por venir, Laura. Debido a esto, podemos concluir que hoy en día el gobierno, las familias y empresas colombianas enfrentan una nueva realidad como resultado del COVID-19. Ante este nuevo entorno, el gobierno ha tomado medidas enfocadas al sostenimiento económico, tales como los alivios financieros dados por el Banco de la República, como lo expresó la invitada. Para el sustento de las empresas es necesario que se implementen estrategias viables para disminuir los efectos y fortalecer el sector turístico, como lo mencionamos el día de hoy, siendo uno de los sectores más afectados por la pandemia. Con esto también es necesario que el gobierno cumpla con lo prometido a estas empresas para que se dé un aumento en la demanda agregada. Gracias por acompañarnos hoy en Trip Economic con este nuevo e interesante tema que sabemos que a ustedes les importa. Nos veremos el próximo jueves. Recuerden seguirnos en Twitter @trabajofinal y comentar sus opiniones y dudas con nuestros hashtags designados. Muchas gracias de nuevo por su asistencia y nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora.